Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Declaración de Defensores de Naciones Unidas. Las personas defensoras de derechos humanos frecuentemente inician su labor desde el sufrimiento, desde la falta de libertades, la procuración de justicia o buscando una atención especial del Estado a problemáticas sociales. La solidaridad que ellas mueven sirve de protección para todos y todas y para el avance de derechos. Por eso es importante apoyar. Es sumamente importante resaltar la labor que hacemos los y las defensoras de derechos humanos en la búsqueda de consolidar espacios que contribuyan a garantizar la paz en nuestra sociedad, asimismo como tomar conciencia en relación a todos los derechos que tienen las personas y elevar nuestra voz a nivel nacional e incluso internacional. Los defensores son importantes en una sociedad porque permiten devolver la dignidad a las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Hoy más que nunca son necesarios para que se haga justicia, se busque la verdad y se obtenga reparación a las personas que han sido víctimas de maltrato. Nuestra labor es crucial porque somos la voz de aquellos que no pueden ser escuchados. Acompañamos a las comunidades más vulnerables. Sin los defensores de derechos humanos, muchas injusticias quedarían impunes y ellos no lo merecen. Todos tenemos derechos. Defender la dignidad, la paz y el desarrollo de la humanidad nunca ha sido fácil y hoy en día parece que se hace más difícil. Quienes tienen el privilegio de trabajar como defensores de derechos humanos a veces lo pagan con su libertad, con torturas e incluso hasta con sus vidas. Su motivación, un futuro más justo y más humano para todos. En mi opinión, son piezas integrales para el éxito de iniciativas globales para la evolución armónica de nuestra especie. Este 2023 se conmemoran 75 años y 25 años respectivamente de la adopción de estos dos instrumentos internacionales esenciales para la protección de los derechos humanos en el mundo. Y desde el Centro para los Defensores y la Justicia queremos resaltar la importancia de la labor de todas las personas que promueven, exigen y defienden estos derechos en Venezuela. Cuando se cumplen 25 años de la Declaración sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, quiero hacer un reconocimiento muy especial a mis colegas que día a día, de manera incansable, realizan una imprescindible labor en la búsqueda de justicia y de verdad. También en particular a tantas personas jóvenes que están sumándose al movimiento de los derechos humanos aquí y en todas partes del mundo, sobre todo en un área que afecta a millones de personas, que es la de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Muchas gracias por su labor. Sigamos juntos en este camino por la causa de la dignidad humana. Actuamos de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos, impulsando el desarrollo, el progreso científico, si formamos parte de la academia. Además, fomentando la construcción de la paz, la justicia, promoviendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Nuestro rol en la sociedad es fundamental para visibilizar las situaciones de injusticia, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos. La labor de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para motivar e incentivar al resto de la población a vencer el miedo y alzar la voz para la defensa de los derechos humanos de cada uno de ellos. Quiero recordar una frase de Eleanor Roosevelt en que compara a las mujeres con una bolsita de té, que solo cuando la introduces en agua caliente te das cuenta de lo fuerte que es. Así somos las mujeres y así somos las venezolanas y así somos las defensoras de derechos humanos, que en un año tan especial estuvimos en la CEDAW, en el Comité de Derechos Humanos, y tenemos gracias a eso una gran ruta por recorrer y un camino muy claro para la reconstrucción de nuestro país. Sigamos unidas, sigamos juntas y recordemos la fuerza que nos da esa frase de Eleanor Roosevelt y una mujer como ella en un día tan importante como hoy. El rol de los defensores de derechos humanos en Venezuela es vital.
porque contribuye con la formación de la ciudadanía para que conozcan sus derechos y aprendan a defenderlos. Además de esto, contribuye con la promoción y protección de las libertades fundamentales y en nuestro país ha servido de manera significativa en todo el proceso de documentación, sistematización y visibilización, además de esto, de acompañamiento de las víctimas. Celebramos y elevamos las voces de quienes se encuentran velando por la protección de la dignidad humana, pese a lo que implica defender derechos humanos en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático y de emergencia humanitaria compleja. En un país como Venezuela, sin separación de poderes y con un sistema de justicia que no se activa, el déficit en materia de derechos humanos es grande. Todo ello en un contexto abiertamente impositivo por parte del gobierno central. Esto deja a muchas personas desprotegidas y sin herramientas de incidencia importante debido al cierre de espacios comunicacionales. Los defensores y defensoras juegan un rol clave en el acompañamiento a las víctimas y han logrado mantener la alerta en la comunidad internacional para que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no pasen al olvido. Es necesario seguir trabajando en la defensa de derechos humanos en nuestro país, ya que continúan las violaciones de derechos humanos en nuestros centros de salud, sobre todo a la comunidad LGTBIQ+ y las personas que viven con VIH en Venezuela, donde son discriminadas constantemente, violando inclusive su privacidad, sobre todo cuando tienen que hacer alguna intervención quirúrgica de rutina o de emergencia, son discriminados y muchas veces le ponen demasiado trabajo para poder operar. A pesar de que existe una ley de protección de las personas que viven con VIH y sus familiares, se viola constantemente y no se cumple esta ley en nuestro país. Es por eso que necesitamos seguir trabajando y defendiendo a las personas de la violación de derechos humanos en Venezuela. No solo advierte las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ocurren en Venezuela, sino que también puede empoderar a la ciudadanía en esa necesidad de defender nuestros derechos. Los derechos humanos en Venezuela continúan siendo violentados y es importante la labor que hacemos las personas defensoras de derechos humanos para poder contribuir en contra de la impunidad. Resulta de vital importancia, sobre todo en aquellos países, como es el caso de Venezuela, bajo la amenaza del autoritarismo. Venimos convirtiéndonos entonces en la última defensa para proteger lo que nos queda del espacio cívico. Entonces, sin defensores, sin defensoras de derechos humanos, no hay libertades y simplemente no hay democracia. En un país donde se violan de manera reiterada los derechos y libertades de sus ciudadanos, el rol de las personas defensoras cobra un papel esencial en la vigilancia y protección de derechos humanos, desafiando obstáculos y peligros, asumiendo a través de su compromiso, acciones y activismo, ser agentes de cambio en una sociedad. Relevamos el valor, el ímpetu y la vocación de quienes se mantienen en primera línea documentando, visibilizando, denunciando y acompañando a las víctimas en la búsqueda de verdad, reconciliación y el alcance de justicia. Gracias a la documentación, denuncia y difusión de la información que reciben de fuentes diversas, incluyendo las propias víctimas, pueden dar a conocer lo que en realidad está ocurriendo en un país cuando los estados o ese estado pretende ocultarlo. Los defensores y defensoras terminan siendo la voz de quienes no tienen voz. En los tiempos que corren en Venezuela, la promoción y sobre todo la defensa de derechos humanos es imprescindible porque en la medida que se agudiza la emergencia humanitaria, hay miles de personas que necesitan que se documente la situación que viven de afectación, porque además en Venezuela están restringidos los derechos de asociación, de expresión, los derechos de manifestación y por tanto la labor de los defensores de derechos humanos es muy importante para que se sepa en el sistema internacional de derechos humanos lo que ocurre en Venezuela y para poder acompañar a las víctimas en sus exigencias de derechos. Principalmente en que le dan voz a esas personas que son víctimas de vulneraciones de derechos humanos y que muchas veces necesitan ese apoyo para que sus casos y sus situaciones sean visibilizadas. Ayuda a documentar, contextualizar, acompañar y elevar las voces de las víctimas de violaciones de derechos humanos,
Trabajamos en pro del crecimiento de los derechos que todas y todos debemos disfrutar y así lograr la satisfacción de las necesidades básicas y condiciones de desarrollo sin dejar a nadie atrás. La labor de documentación, de incidencia y acompañamiento que realizan organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela a los 75 años de conmemorarse la Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo vital para la construcción de justicia, verdad, reparación y memoria histórica a favor de las víctimas. Documentamos la situación de los derechos de la población reclusa, especialmente los centros de detención preventiva, pero en algunas oportunidades también documentamos cómo es la situación en materia de derechos humanos de la población reclusa en las cárceles del país. Es una tarea a veces ardua porque algunos grupos vulnerables, como por ejemplo los reclusos, las trabajadoras sexuales, parte de la población de la comunidad LGBTIQ+, son ignorados por parte de la población y precisamente el trabajo de los defensores de derechos humanos es documentar esta situación para visibilizarla y buscar unas mejores condiciones de vida en las que se les garantice sus derechos humanos. Desde múltiples espacios, las personas y organizaciones en Venezuela se encuentran trabajando en la construcción de puentes y caminos que lleven a la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. El alcance y mantenimiento de la paz, así como el fortalecimiento del espacio cívico bajo los principios de igualdad y no discriminación, es su norte. Permiten la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Es además vital para monitorear las democracias, promover la paz y acompañar a las personas más vulnerables en la búsqueda de una vida digna. Es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho como elementos esenciales que aseguran el respeto y garantía sin discriminación alguna de los derechos humanos para todas las personas. En su labor, las personas defensoras de derechos humanos reafirman día a día la dignidad de las personas como fundamento de los derechos humanos. Promueven la democracia, promueven el fortalecimiento del Estado de Derecho y promueven el ser la voz de aquellas personas que no tienen la fuerza suficiente para poder expresar vivamente aquello por lo que han sido violentadas. Las personas defensoras de derechos humanos tienen el rol de acompañar, de ser parte y parte del proceso y de garantizar constantemente la idea de que no únicamente se defiende el derecho individual, sino también que se defiende el derecho colectivo. Contribuimos para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas. Y también hacemos eco a las denuncias de las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Me ha correspondido apoyar, promover, formar y sobre todo reivindicar los derechos fundamentales. Es sumamente importante, imperiosa y necesaria la actuación de los defensores de derechos humanos, quienes buscamos una sociedad más justa y digna. El movimiento de derechos humanos nos demuestra que aunque existe una política de Estado de criminalización, represión y control de sus acciones, rendirse no es una opción. A pesar de los riesgos que implica para las personas defensoras realizar su labor en un contexto como el venezolano, adverso y hostil, sus acciones constantes demuestran que mientras persistan las injusticias, se mantenga la desigualdad social y existan personas en situación de necesidad, sus luchas no van a parar. Quiero mandar mi felicitación a todas las personas que defienden derechos humanos en Venezuela y en el mundo, por la solidaridad y el acompañamiento que hacen con las víctimas. A pesar del riesgo, siempre se encuentran a su lado buscando la reparación, las garantías de no repetición, y ese es el trabajo que hay que seguir haciendo. Libertad para Javier Tarazona, que se encuentra detenido. Derechos humanos para nosotros es proteger entre todos la vida y la Amazonía, para toda la humanidad. Basta la destrucción. En el marco del Día Internacional de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, es importante destacar el riesgo que representa ser defensor o realizar esta acción cívica en nuestro país, ante la debilidad de las instituciones de la administración pública. La resiliencia sigue siendo una de sus principales fortalezas. Les caracteriza la persistencia, ser y dar voz, acompañar, capacitar, reinventarse ante la adversidad y, en especial, no dejarse vencer por los retos o el miedo. Son importantes en una sociedad, ya que contribuyen a la justicia, la verdad y la reparación. También a alcanzar una justicia genuina
ante violaciones de derechos humanos. Es ser la voz de los que no la tienen. Es tratar de dignificar a todas estas personas con su inclusión dentro de la sociedad, luchando porque se les respeten sus derechos fundamentales. Se ve en su defensa de la democracia y la restauración del Estado de Derecho, así como el acompañamiento a las víctimas y familiares para construir memoria, verdad y justicia. Fomenta un amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión y de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. Yo defiendo el derecho al ambiente sano porque significa defender la vida. Reiteramos que la labor de las personas y organizaciones defensoras es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, la vigencia de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por ello, es imprescindible garantizar entornos propicios y seguros. Es necesaria su protección y que puedan realizar sus actividades sin temor a represalias. Defender, promover y exigir es su derecho. En un mundo donde los derechos humanos están en constante peligro, las personas defensoras son los guardianes de la libertad. En muchos casos son perseguidos, amenazados, pero esto no los detiene. Las personas defensoras de derechos humanos nos inspiran a trabajar por lo que es correcto. Son la luz en la oscuridad. Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso con cada persona y organización en Venezuela y continuaremos trabajando por un espacio cívico y democrático fortalecido que permita el establecimiento de mecanismos y políticas públicas efectivas que procuren e impulsen su protección y la construcción de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor. Quiero en este día felicitar y exaltar la importancia de los defensores de derechos humanos, porque son personas que con mucho amor, pero sobre todo con mucho coraje, porque hablamos de Venezuela, se dedican a la promoción del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, cuando esos derechos son vulnerados, van más allá, se convierten en ángeles, en protectores de la ley, de las personas y sobre todo de las víctimas, para ayudarles a recuperar su calidad de vida, para ayudarles a recuperar su dignidad y alcanzar justicia. Para todos los defensores, felicitaciones y gracias por lo que hacen.